Gracias por invitarnos a pasar esta tarde. Hago como AUS y quiero agradeceros a toda la gente que montáis estos actos, que además coincidimos ya, hacía mucho que no coincidíamos, y a la Secretaría de Sociedad Civil que se está recorriendo el país tratando de explicar esta Ley 25 y de que llegue hasta cada rincón, porque cuando no tenemos grandes medios de comunicación que nos bailen el agua, pues el boca a boca y la capacidad que tenemos de contarnos en la lista, en la fila de la compra o en la pescadería o en el ascensor, qué es la Ley 25 y qué está haciendo Podemos en las instituciones, pues esta es para nosotros nuestra principal vía o una de las más importantes de comunicación con la gente. Ya digo, cuando los medios de comunicación de nosotras y de nosotros destacan algunas cosas y otras pues no tanto. Y también porque llevamos un poquito tiempo en el Congreso, Ana Luis lleva más como representante, pero me da la sensación de que la actividad institucional es una especie de monstruo que si no te das cuenta te termina atrapando, te termina comiendo una maraña de actividades y subir a despachos, bajar a otros despachos, ascensores muy grandes que suben a plantas muy grandes con pasillos muy grandes y despachos no tan grandes si eres de Podemos, un poco más si eres del Partido Popular o del Partido Socialista, pero es una actividad que termina numéricamente el número de horas comiendo casi toda tu vida, y si no estás muy pendiente o no tienes a la gente para recordarte que nosotros estamos aquí para defender los intereses de las mayorías sociales y que eso también tiene que ver con hablar con la gente y con no perder el pulso y con escuchar lo que la gente vive cada día, pues llegas a entender por qué señores y señoras como los del Partido Socialista o los del Partido Popular han terminado por no entender el país en el que viven, porque es que ni siquiera lo ven, ni siquiera lo conocen, porque es muy fácil ir de casa al Congreso, aparcar en el parking y volver a casa por la noche y no ver dónde vives. Así que, pues eso, gracias y más gracias por la invitación. Antes de entrar un poco al tema de la Ley 25, creo que es importante recuperar un tema que señalaba la compañera en su intervención, y es que hoy ha empezado el juicio de los 8 compañeros de Airbus que están juzgados y se les intentan imputar, encalomar más de 60 años de cárcel por ejercer el derecho a huelga y defender los derechos de los trabajadores. Quiero recordar, año 2010, por la reforma laboral del Partido Socialista. Hoy a mí se me han revuelto un poco las tripas porque hacía mucho que no veía tan de cerca lo que es ver a unos compañeros como esta mañana a las 9 de la mañana que entraban al juzgado teniendo la esperanza de que este juicio se resuelva positivamente, pero con el riesgo de que les acusan y les pueden meter más de 60 años de cárcel, y ver cómo la actividad política da para mucho cinismo. La representante del Partido Socialista hablaba una y otra vez de que hay que defender el derecho a huelga y que hay que derogar los artículos del Código Penal que ahora mismo permiten que haya gente imputada. Y yo creo que está bien que rectifiquen, y me encanta saber que esas declaraciones están grabadas para que cuando nosotros propongamos que esos artículos se deroguen y que el derecho a huelga se respete y sea sagrado, porque así lo dice la Constitución, y si no habrá que modificar la Constitución para que lo diga, pues tendremos declaraciones de los dirigentes del Partido Socialista que probarán que seguro estarán encantados de aprobar con nosotros esas reformas. Pero que no se les olvide que sigue habiendo más de 300 personas metidas en procesos judiciales por defender los derechos de los trabajadores frente a una reforma laboral que fue suya, del Partido Socialista, cuando estaban en el gobierno, y que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en los últimos años de gobiernos lo que han hecho ha sido precarizar nuestras condiciones de vida e incluso llegar a poner a ciudadanos y ciudadanas que defienden sus derechos, aquellos que la Constitución les reconoce, en riesgo de perder su libertad por defender esos derechos. Es verdad que el Partido Popular se lleva la palma en esto con la ley Mordaza y en general con la forma de gobernar que tienen, pero que no se les olvide, porque por cosas como estas, y me voy un poco del tema de la Ley 25, nosotros y nosotras decimos que queremos hacer un gobierno en el que estemos, porque ya no nos valen las palabras
en la puerta de un juzgado, ni nos valen las declaraciones, ni nos valen las cosas que se firman en un papel. Yo quiero tener garantías de que lo que yo firmo y lo que yo acuerdo para darle la investidura a un señor que es verdad ha quedado segunda fuerza política en el país, aunque a 300.000 votos de la tercera, que no se les olvide tampoco, que no se les pase ese pequeño dato, pero quiero que cumpla con lo que dice, y creo que la única garantía que tenemos segura de que lo que se dice y lo que acordamos se va a cumplir es que haya gente honesta y honrada que ya ha demostrado otras veces que hace lo que dice. Como dependamos del Partido Popular, nos volvemos a encontrar con una reforma laboral que encadena contratos o permite el encadenamiento de contratos temporales y permite que haya más de 300 sindicalistas hoy en riesgo de tener procesos judiciales, en concreto los 8 de Airbus, más de 60 años de cárcel. Queremos garantías, estas cosas lo demuestran. Yo celebro muchísimo que el Partido Socialista haya rectificado y haya escuchado la voz de la gente, pero que no se nos olvide que es gracias a nuestra pelea y a la pelea que hacéis cada día en la calle que partidos como el Partido Socialista pueden rectificar y que formaciones como podemos estar ahora en las instituciones defendiendo lo que hasta hace muy pocos días y esta misma mañana seguimos defendiendo en la calle. Un poco más. Básicamente hacemos una propuesta que presentamos el primer día de actividad parlamentaria para que luego digan que no nos importa lo social. Llevamos ya son 14 o 15 días desde que propusimos un gobierno del cambio que podría estar ya en funcionamiento, pero es que llevamos más de 40 días o 30 días desde que empezó la actividad parlamentaria y todavía no hemos recibido respuesta tampoco sobre la Ley 25, que también podría ser una cosa que el señor Patxi López, como presidente de la Cámara, podría proponer a la mesa del Congreso celebrar un pleno y actividad parlamentaria, aunque haya gobierno en funciones y no haya un nuevo gobierno, y decidir aprobar o someter a votación por lo menos esta Ley 25. Así que, bueno, pues que nos digan que no hablamos de temas sociales, pero me da la sensación de que hay algunos que tienen bastante miedo a poder debatir esto en el pleno del Congreso con 69 diputados que van a votar a favor y van a defender esta Ley 25 y no se quedará ni el Partido Socialista ni sus posibles socios de gobierno ciudadanos, que parece que también están últimamente muy comprometidos con los derechos laborales y los derechos de las familias que les van a desahuciar y que les van a cortar la luz y el gas, porque si no el Partido Socialista entiendo que nunca se hubiese ni siquiera planteado negociar con las derechas un posible gobierno. En fin, decimos Ley 25 con ejes muy sencillitos. Primero, que no se puede desahuciar a una familia que no tenga alternativa habitacional y que hay que garantizar el derecho a una vida digna y adecuada. Esto lo explica Rafa mucho mejor que yo. Vivienda digna y adecuada significa no solamente que tengo que tener unas paredes y un techo en el que vivir, sino que esa casa tiene que tener una temperatura razonable para que no me muera de frío o me ase de calor, que tiene que tener acceso a agua, que tiene que tener electricidad para que pueda encender la luz cuando no hay luz normal, luz solar, y que tiene que tener los acondicionamientos básicos para que vivir sea algo digno y no sea una cuestión de supervivencia o de robarle la luz al vecino, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de pobreza sobrevenida, o sea, que la gente que no puede pagar es que no puede pagar, no es que esté guardándose el dinero para irse a las Bahamas o a un paraíso fiscal o para llevarlo a Andorra o para llevarlo a Suiza, como han hecho los dirigentes de nuestro país, es que no lo pueden pagar porque no tienen trabajo, porque no tienen dinero para dar de comer o a sus hijos o a sí mismos y a la vez pagar los suministros básicos que permiten la vida digna. Así que decimos, garantizar por ley el derecho a una vivienda digna y adecuada. Es escandaloso que tenga que llegar Podemos al Congreso de los Diputados para pedir que se asegure garantizar lo que dicen los derechos humanos, que es una declaración, que es ley de leyes, que es ley internacional y que debería definir y condicionar toda la jurisprudencia nacional. Es un escándalo que hayamos tenido que llegar nosotros para decir que se están produciendo violaciones sistemáticas de derechos humanos y que es muy sencillito legislar para que se acabe con esas vulneraciones de derechos humanos. Es un escándalo y creo que así lo tenemos que explicar, porque si no parece que los de Podemos hemos llegado porque hay un montón de gente en este país que está pidiendo limosnas o que
está pidiendo cosas que no le corresponden. Y nada que ver con eso. Estamos pidiendo que se cumplan derechos, que en nuestro propio país, el Reino de España, así figura en la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha reconocido que son derechos de las personas por el simple hecho de ser personas y que, por tanto, cada Estado firmante de ese acuerdo debe poder garantizar. Por tanto, insisto, es un escándalo que hayamos tenido que llegar nosotros para decir que esos derechos no se están cumpliendo y que hay que cumplirlos. Por supuesto, necesidad de que se apruebe inmediatamente, pero que no nos lo vendan como que estamos pidiendo lo que no nos corresponde. Lo que estamos haciendo es restituir una situación de incumplimiento de la legislación internacional vigente que debería haberse hecho muchísimo antes y que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han tenido el más mínimo interés hasta ahora de cumplir. Y por último, la cuestión de la sanidad, que tiene que ver con que, bueno, pues una persona tiene que tener acceso a los medicamentos que necesita y no puede no tener medicamentos por el hecho de que no pueda pagarlos, o que por una situación administrativa irregular no puedes ver condicionado tu derecho al acceso a la sanidad, que son otros derechos que están también reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En definitiva, estamos haciendo una ley que es a la vez más que necesaria y más que urgente, pero que debería ser completamente innecesaria, porque cualquier cargo público decente que se precie sabe que esa ley debería existir ya y debería estar aplicándose ya si no queremos estar fuera de la legalidad internacional, como sitúan en nuestro país permanentemente el Partido Popular y también el Partido Socialista cuando ha gobernado, que nos han situado fuera de la legalidad internacional. Los que luego encierran a titiriteros por utilizar la sátira para decir que en nuestro país los derechos humanos pues no se cumplen todos. Termino ya. Os quiero pedir, por favor, que peleéis esta ley en la calle y que también peleéis todo el resto de leyes que vamos a proponer y que peleéis la actividad que vamos a hacer en las instituciones por varios motivos muy sencillos. Primero, porque si no lo peleamos en la calle no va a tener ningún sentido lo que hagamos en el Parlamento. Y segundo, porque las cosas que estamos proponiendo, que, repito, son muy de sentido común y son muy necesarias y son muy urgentes, pero no debería ser necesario si fuésemos un país normal y si tuviésemos unos gobernantes decentes, no debería ser necesario estar pidiéndolo. Por tanto, solo si somos millones vamos a conseguir que nuestra fuerza en el Parlamento derive en cambios legislativos. 69 diputados es muchísimo, muchísimo más de lo que hemos tenido en los últimos años de historia de nuestro país, pero no es suficiente para cambiar todavía las leyes y la jurisprudencia tan importante para que se cumplan los derechos humanos y para que se garantice la vida digna. Si no somos millones de personas y cada día miles más, va a ser imposible que lo que hagamos en las instituciones se concrete en cambios que toquen a nuestra vida diaria y a nuestra vida cotidiana. E insisto, los medios de comunicación nos llevamos estupendamente con ellos y tenemos una fantástica relación y todos los días hablamos, pero si no hay boca a boca, si no hablamos con el vecino, si no hablamos en donde estemos, en la puerta del colegio, si no hablamos en las tiendas, en el ascensor, donde cada uno pase su día a día, en el centro de trabajo, si no hablamos con la gente y no nos convencemos entre nosotros y nosotras de las cosas que estamos haciendo, y si no seguimos recogiendo las cosas que siguen sin estar cubiertas y sin estar resueltas para que a nosotros nos llegue y para que nosotros nos enteremos, no va a servir de nada que tengamos a 69 diputados en el Parlamento. En 10 días estamos sepultados por una montaña así de papeles y de burocracia administrativa, con un señor o una señora diciendo que tiene usted que firmar este papel, que a las 11 tiene una comisión con un teléfono muy caro que le ayuda a hacer la actividad parlamentaria, y no vamos a poder hacer nada efectivo que tenga consecuencias inmediatas y reales en la vida de la gente. Así que hay que seguir peleando en la calle cada pequeña cosa que hacemos, no solamente en las movilizaciones, en las asambleas, en los círculos, en todos los espacios, pero quien pueda, quien no pueda hacer eso, sí que se puede hacer, hablar con cualquiera con quien nos encontremos, ya digo, en la tienda, en el centro de trabajo, al recoger a los niños en el colegio. Hay muchas cosas que se pueden hacer muy sencillas, como hablar, que son
de enorme ayuda, mucho más importantes que cualquier entrevista de televisión, para que estemos convencidas de que si las cosas que vamos a proponer en el Congreso no las estamos defendiendo millones de personas, va a ser imposible que terminen haciéndose efectivas. Y por eso, de nuevo, insistimos, nosotras no queremos decirle al Partido Socialista cómo quiere gobernar, queremos participar de la gestión y participar del gobierno, porque si no, nada nos garantiza que no nos vayan a llegar al día siguiente de haber firmado que hay que derogar la reforma laboral, que nos toquen la puerta en un despacho y nos digan: mira, lo hemos intentado, pero es que resulta que hay un informe jurídico que dice que no se puede, resulta que si esperamos al año que viene a lo mejor entonces sí, pero mientras tanto hagamos una reforma parcial. Así funciona la actividad parlamentaria, y si nosotros no somos capaces de ser muchos, no vamos a conseguir que esa dinámica cambie. Y lo último, y termino ya, le paso la palabra a Rafa. Recordad una cosa: nosotros y nosotras no vamos a olvidar quiénes somos, no vamos a olvidar de dónde venimos y no vamos a olvidar para qué estamos aquí. Pero por si acaso hay algún riesgo de que se nos olvide, no nos dejéis que nos olvidemos nunca de quiénes somos, de dónde venimos.